no estamos acostumbrados a vivir por Él. Estamos tan acostumbrados a vivir por nosotros mismos y a hacer las cosas de manera espontánea por nosotros mismos. Para vivir y actuar independientemente no necesitamos ningún ejercicio. Lo hacemos espontáneamente. Mientras que, para vivir por Cristo, necesitamos ejercitar todo nuestro ser. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida estamos considerando el libro de Levítico y en el mensaje de esta ocasión continuaremos explorando los primeros versículos del capítulo 1. En cuanto al tema del holocausto, la palabra hebrea traducida holocausto significa literalmente aquello que asciende y denota algo que asciende a Dios. Ahora, ¿qué hay en esta tierra que pueda ascender a Dios? Pues bien, lo único en la tierra que puede ascender a Dios es la vida que llevó Cristo, pues Él es la única persona que llevó una vida absolutamente entregada a Dios. En el mensaje anterior, consideramos los diferentes aspectos de Cristo en sus experiencias como holocausto para Dios. Y en este mensaje y en el siguiente, consideraremos nuestras experiencias de Cristo en las experiencias de Cristo como holocausto. En esta ocasión, escucharemos la parte final del tema que hemos titulado El Holocausto, el Cristo que satisface a Dios. Parte 5. Y nos complace presentarles una vez más a Guido Olivares, quien nos ayudará a desarrollar este tema tan crucial. Saludos, Guido. Es un privilegio estar de regreso, Víctor. Los tipos de Levítico respecto a Cristo como la realidad de las ofrendas son maravillosos. En este mensaje hablaremos acerca de Cristo como la realidad de la ofrenda del holocausto. Guido, lo más impactante acerca del holocausto es que esta ofrenda es solamente para la satisfacción de Dios. Las demás ofrendas son tanto para la satisfacción de Dios como la del sacerdote. El holocausto representa a Cristo, quien es la única persona que llevó una vida absolutamente entregada a Dios. Entonces, en cuanto a esto, ¿podría usted hablarnos un poco acerca del trasfondo del holocausto y cómo podemos aplicarlo a nuestra experiencia? Como usted dijo, es maravilloso darnos cuenta que el Cristo que vive en nosotros es nuestra ofrenda de holocausto. Esta ofrenda era ofrecida únicamente a Dios para su buen placer y satisfacción. Esto indica que el vivir humano de Cristo era absoluto para Dios. Él vivió una vida en la tierra que fue completamente para la satisfacción de Dios. A medida que nosotros avanzamos en la vida cristiana, nos damos cuenta que no somos absolutos para Dios. Esa es la razón por la que debemos orar. Señor, te tomo como mi ofrenda de holocausto. Quiero ser uno contigo en Cristo. Hemos visto que Cristo como la ofrenda del holocausto tiene muchas características que podemos experimentar. Por ejemplo, la ofrenda del holocausto era sacrificada, lo cual significa que Cristo moría continuamente a sí mismo para vivir por la vida del Padre. Necesitamos vivir una vida en la cual somos conformados a la muerte de Cristo, es decir, una vida en la que morimos a nosotros mismos y vivimos por medio de Cristo como nuestra vida. Como veremos en este mensaje, hay muchas características de Cristo
como la ofrenda del holocausto que debemos aplicar para que podamos vivir una vida para la satisfacción de Dios. Gracias, Guido. Cristo es la realidad de todos los cuadros presentados en el Antiguo Testamento. Bien, sin más preámbulos, comencemos el estudio vida con Witness Lee. Adelante. The Christian life La vida cristiana should be a life of the burnt offering, debería ser una vida de holocausto, but not of the burnt offering referring to ourselves. pero no es un holocausto de nosotros mismos, sino de Cristo. La vida cristiana debe ser una vida de holocausto, en la que tomamos a Cristo como el holocausto. El apóstol Pablo dijo que él era un imitador de Cristo y además nos encarga a que seamos imitadores de él. Cuando leemos una palabra como esta en 1 de Corintios, es probable que la entendamos de una manera muy superficial y natural. Para poder comprender lo que el apóstol Pablo quiso decir de ser imitadores míos, así como yo soy de Cristo, necesitamos profundizar en sus escritos. En 1 de Corintios 11:1 dice, «Sed imitadores de mí, como yo de Cristo». ¿Qué quiere decir esta frase? Él quería decir que Pablo vivió una vida que era la repetición de la vida que Cristo vivió como holocausto mientras estaba en la tierra. Esto es experimentar a Cristo en sus experiencias como holocausto. Nosotros necesitamos experimentar al Cristo que fue sacrificado, el Cristo que fue llevado al matadero. De hecho, Él vivió una vida en que todo el tiempo era llevado al matadero. Él fue sacrificado en todo momento, y no solo en las últimas horas en la noche antes de ser traicionado. Cuando el Señor en el Monte de los Olivos terminó su oración, vino Judas para entregarlo y fue arrestado y conducido al matadero. Todo esto sucedió en pocas horas, pero en realidad durante los 3 años y medio de su ministerio, el Señor fue continuamente llevado al matadero. Si leemos el Nuevo Testamento, respecto al apóstol Pablo, nos daremos cuenta que él también fue llevado al matadero, él fue sacrificado. Les di los versículos en Hechos 21, donde vemos que Pablo fue sacrificado cuando Jacobo y los demás ancianos de Jerusalén lo convencieron que hiciera el voto del Nazareato, junto con otros 4 hombres. Sin embargo, el Señor no lo permitió. Se levantó una revuelta y Pablo terminó en la cárcel. En esta situación, Pablo pudo experimentar lo mismo que el Señor Jesús había experimentado. Pues bien, Guido, lo que le sucedió a Pablo fue muy similar a lo que le sucedió al Señor Jesús. Así que le pido que por favor nos hable un poco más acerca de esta experiencia. ¿Le parece? Me parece muy bien, Víctor. En Isaías 53:7 dice respecto a Cristo cuando iba a ir a la cruz como la ofrenda del holocausto: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Cuando tomamos a Cristo como la ofrenda del holocausto y llegamos a ser uno con Él, necesitamos estar preparados para sufrir persecución. Es sorprendente, pero cuando no estamos muy imbuidos en la guerra espiritual, el enemigo Satanás no se preocupa mucho por nosotros. Pero cuando tomamos a Cristo como aquel que es absoluto para Dios y vivimos para su satisfacción, en ese momento empieza la persecución y la oposición. En 2 de Timoteo 3:12 dice claramente: y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto fue exactamente lo que le sucedió a Pablo.
por lo que escribió en 1 Corintios 15:31 que él moría diariamente. El apóstol murió para sí mismo y vivió para Dios. Cuando fui salvo y recibí al Señor, mi familia no entendió qué me había sucedido. A partir de ese momento se inició una persecución en mi contra por parte de mi propia familia. Esto parece ilógico, pero el Señor nos dijo que así sucedería. Si miramos la historia de la iglesia, veremos que personas como John Wesley, George Whitefield, fueron grandemente usados por Dios, pero también sufrieron mucha persecución. Fueron difamados y calumniados innumerables veces. Lo mismo le pasó a Hudson Taylor cuando fue misionero en la China, y lo más sorprendente es que la persecución provino de otros misioneros que se levantaron en su contra debido a que él era una persona absoluta para Dios. Hudson Taylor tenía tantos deseos de ganar al pueblo chino para Dios que se vestía igual a ellos y llegó a comportarse como un nativo. No obstante, los demás misioneros desataron una persecución en su contra debido a esto. Necesitamos darnos cuenta que cuando decidimos ser absolutos para Dios, seremos perseguidos. Pero en medio de tal persecución, podremos disfrutar al Señor como aquel que satisface a Dios y estaremos llenos de gozo. Gracias, Guido. En Levítico 1 se describen muchos detalles acerca de la preparación del holocausto. El primer aspecto consistía en degollar la ofrenda y después era necesario desollarla. Como veremos, todo esto tiene una aplicación en nuestra experiencia en el Nuevo Testamento. Quisiera entonces ahora leer un versículo en 2 Corintios 4:11, que nos habla acerca de experimentar a Cristo como el holocausto. Allí dice: porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y también en Filipenses 3:10, Pablo dice que él estaba siendo configurado a la muerte de Cristo. Con estos dos versículos, regresemos con Winnesley y el estudio vida de Levítico. Adelante. Eventually, Christ was slaughtered, Finalmente, Cristo fue sacrificado. put to death by people. Fue muerto por las personas. Escuche lo que Pablo dice cuando hace referencia a esa experiencia en 2 Corintios 4:11, que dice que nosotros siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Siempre. Este es el significado de ser sacrificados, de ser llevados al matadero. Cristo fue crucificado y nosotros estamos siendo crucificados. Ser crucificados es un asunto de ser conformados a la muerte de Cristo. También podemos experimentar a Cristo como aquel que fue desollado. Desollar una ofrenda consiste en quitarle su cubierta. Al interpretar esta tipología espiritualmente, ser desollados equivale a ser despojados de nuestro buen nombre. Es decir, equivale a ser difamados. En 2 Corintios 12, los hijos espirituales de Pablo lo acusaron de haberlos engañado en los asuntos de dinero. Ellos le reclamaron a él que los había prendido con engaño. ¿Pueden creer esto ustedes? Aunque esos creyentes corintios habían nacido para el Señor por medio de la predicación de Pablo, él era su padre espiritual, pero lo acusaron de haber usado a Tito como un emisario para sacarles dinero. Sin duda, esta fue una grave difamación. ¿Y qué significa esto? Significa que los creyentes son despojados de su buen nombre. Esto es ser desollados. No dejan ninguna cubierta.
La difamación se encarga de hacer ese trabajo para hacer que los seguidores de Cristo sean despojados de su buena fama, de su buena conducta. Si hemos de llevar una vida como holocausto, no podremos evadir ser desollados. Ser desollados es dejarnos sin cubierta. Y la difamación es igual. Nos pone desnudos, sin nada bueno que nos cubra. En otras palabras, ser desollados es nuestro destino. Según el Nuevo Testamento, nuestro destino como seguidores de Cristo consiste en ser desollados. Guido, quisiera enfocarme en una frase que dijo Winnesley, y es esta: si hemos de vivir una vida como el holocausto, no podremos evadir ser desollados. Nuestro destino como seguidores de Cristo consiste en ser desollados. Cuando nosotros amamos al Señor Jesús y llevamos una vida de absoluta entrega a Él, debemos esperar ser difamados. Según este cuadro, nosotros también necesitamos ser desollados, ¿verdad? Cada vez que amamos al Señor con todo nuestro ser y lo tomamos como nuestra ofrenda del holocausto para la satisfacción de Dios, Satanás se levanta en contra de nosotros con gran odio. En el Antiguo Testamento, la ofrenda debía pasar por el proceso de ser desollada, lo cual significa en el Nuevo Testamento que somos despojados de nuestra buena reputación. Al Señor Jesús, a pesar de ser un hombre perfecto, los religiosos lo acusaban de ser glotón y bebedor de vino. Igualmente decían que él echaba a los demonios por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Esto es algo terrible. No obstante, en Mateo 5:11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Necesitamos ser conscientes de que la vida cristiana no se trata de ganar amigos e influenciar a las personas. La vida cristiana es un asunto de ser absolutos para el Señor. Por supuesto, debemos ser amables y amar a las personas, pero debemos esperar que las personas hablen mentiras de nosotros, que nos persigan y nos difamen. Sin embargo, el Señor dice que somos bendecidos cuando esto suceda y que tendremos recompensa en los cielos. Si examinamos la vida del apóstol Pablo en Hechos 24, 5 y 6, podemos apreciar que contrataron a alguien para difamarlo. Esta persona, llamada Tértulo, dijo de Pablo: este hombre es una plaga y promotor de insurrecciones entre todos los judíos por toda la tierra habitada, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo. ¿Qué es esto? Eran mentiras en contra de Pablo. En Corintios 6:8, Pablo habla acerca de la mala fama y la buena fama. Cada vez que disfrutamos, amamos y ministramos al Señor, tendremos buena fama entre aquellos que aman a Jesús, pero para los que nos odian y nos persiguen, tendremos muy mala fama. Debemos esperar que esto suceda. En el caso de Pablo, incluso hasta sus propios hijos espirituales lo difamaron. ¡Qué sufrimiento tan grande! ¿Qué tal si después de ministrar Cristo a las personas, éstas nos acusan de tratar de obtener dinero de ellas? Esto es terrible y fue un gran sufrimiento para Pablo. No obstante, todo esto es una oportunidad para experimentar a Cristo como la ofrenda del holocausto y ser desollados. Todos necesitamos la misericordia del Señor para pasar por estas pruebas. Necesitamos orar y darnos cuenta que en nuestro interior hay una vida capaz de sobrellevar estas pruebas y sufrimientos. Podemos disfrutar de esta vida maravillosa en medio de los sufrimientos y las persecuciones. Gracias, Guido, por esta explicación tan completa. Ciertamente,
Este es un asunto clave que todos nosotros debemos saber. No debemos pretender pasar por estas pruebas por nosotros mismos, sino que tenemos que asirnos de Cristo, quien ya venció todo esto. Cuando pasamos por tiempos de pruebas, persecuciones y malentendidos, somos conducidos al Señor, y esa es una gran oportunidad para que Él verdaderamente gane de nosotros. Es de esta manera que somos transformados a su imagen. Bien, quisiera enfocarme ahora en otro aspecto de la preparación del holocausto. Según el libro de Levítico, los sacerdotes acomodaban los trozos, la cabeza y la grosura del holocausto sobre la leña que estaba en el fuego sobre el altar. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión de este mensaje. Christ became wisdom to us from God. Cristo nos ha sido hecho sabiduría de parte de Dios. 1 Corintios 1:30. Necesitamos ser encabezados por Cristo, es decir, necesitamos su sabiduría. Necesitamos sabiduría. Pero si queremos tomar a Cristo como nuestra sabiduría, necesitamos vivirlo a Él. Siempre y cuando hagamos las cosas independientes de Cristo, no podremos tener su sabiduría. Y Él no podrá llegar a ser nuestra sabiduría. El problema actual es que a nosotros nos gusta ser perfectos y queremos vivir una vida victoriosa, pero no vivimos ni actuamos por Cristo. Ustedes pueden pensar que tenemos un corazón para el Señor. Sí, todos tenemos un corazón para Él, pero no estamos acostumbrados a vivir por Él. Estamos tan acostumbrados a vivir por nosotros mismos y a hacer las cosas de manera espontánea por nosotros mismos. Para vivir y actuar independientemente no necesitamos ningún ejercicio. Lo hacemos espontáneamente. Mientras que para vivir por Cristo necesitamos ejercitar todo nuestro ser. Normalmente, antes de hacer cualquier cosa, siempre consideramos si es pecado o no. Pero el problema radica en si vivimos por nosotros mismos o por Cristo. Nos gusta mucho pensar que podemos vivir sin enojarnos, porque consideramos que enojarnos es pecado. Por supuesto que si nos enojamos, sí cometemos pecado. Sin embargo, aunque nuestro comportamiento no parezca pecaminoso, si vivimos por nosotros mismos y no vivimos por Cristo, finalmente el resultado será pecado. Pero si Cristo vive en nosotros, seremos victoriosos, seremos perfectos y Él llegará a ser nuestra sabiduría. Guido, me agrada mucho que terminemos el mensaje hablando de algo muy positivo. Si nosotros vivimos por Cristo, Él llegará a ser nuestra sabiduría. No debemos juzgar las cosas simplemente por si son pecado o no. Dios mira las cosas de una manera más profunda, ¿verdad? Sí, así es, Víctor. Como cristianos necesitamos salir de una vez por todas de la esfera de lo correcto y lo equivocado, de lo bueno y lo malo. La preocupación del Señor Jesús radica en si vivimos y hacemos las cosas en nosotros mismos o en Él. En el huerto del Edén habían dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. El árbol del conocimiento significa Satanás, mientras que el árbol de la vida significa Dios en Cristo. La mayoría de las veces estamos inconscientemente en el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero lo que más le preocupa al Señor Jesús es si estamos en el árbol de la vida. Necesitamos tomar a Cristo como nuestra sabiduría cada día y orarle: Señor, quiero experimentarte como mi sabiduría y conocimiento para contactar a las personas. Todos los días
contactamos toda clase de personas. Algunas veces contactamos personas ancianas y otras veces contactamos personas jóvenes. ¿Cómo debemos ministrar a Cristo a ambas clases de personas? Para ello necesitamos a Cristo como nuestra sabiduría, para poder ministrarles Cristo. Este es un asunto muy práctico. Necesitamos disfrutar a Cristo como la realidad de la ofrenda del holocausto. Así es, Guido. Damos gracias al Señor por este mensaje y esperamos que sea de mucha ayuda para todos aquellos que nos escuchan. También oramos para que el Señor Jesús llegue a ser la realidad del holocausto en nuestra experiencia diaria. Gloria al Señor por este estudio vida tan lleno de revelación. Y a usted, Guido, muchas gracias por sus comentarios y esperamos que regrese pronto al programa. Ha sido un placer estar aquí otra vez, Víctor. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Ed Marks, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Este es un libro compuesto de 8 mensajes que Witness Lee dio en 1972 en Los Ángeles, California. Es tan precioso leer estos mensajes porque nos llevan a amar al Señor y a alabarlo más y más por lo precioso que Él es. En la manera viva y práctica de disfrutar a Cristo hay un capítulo para ser aquellos que aman locamente a Jesús. Un capítulo preciosísimo. Otro capítulo, por ejemplo, también trata del nombre del Señor y de cómo podemos llegar a ser la Jerusalén que Dios busca. Este es un libro extraordinario de cómo podemos disfrutar al Señor en medio de nuestras circunstancias, en medio de donde estemos y a pesar de cualquier cosa que nos pase. Es un libro muy pequeño, de solo 64 páginas, pero está lleno de vida, tiene mucha vida y muchos ejemplos prácticos de cómo podemos disfrutar al Señor. Consíguelo llamándonos o escribiéndonos, y el título de este libro es La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo, por Witness Lee. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.